Me llamo Graciela, tengo 41 años y durante 6 años esperé a mi marido. Cuando se fue a los Estados Unidos, me prometió que sería algo temporal. Me dijo que trabajaría duro, que ahorraría dinero y que pronto regresaría para que pudiéramos construir la vida que siempre habíamos soñado juntos. Y durante mucho tiempo le creí. Mientras él estaba allá, yo me quedé aquí cuidando de nuestra casa, criando a nuestros hijos y esperando cada llamada como si fuera la más importante del día. Cada vez que me decía que faltaba poco para volver, yo elegía confiar. Pero los años comenzaron a pasar. Las promesas seguían siendo las mismas, pero su voz ya no sonaba igual. Las llamadas se hicieron más cortas, las excusas más frecuentes, y las fechas para regresar siempre terminaban siendo aplazadas una vez más. Intenté convencerme de que todo estaba bien. Intenté creer que era el trabajo, la distancia o las dificultades de vivir en otro país. Hasta que un día recibí un mensaje que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. En ese momento, todavía no conocía toda la verdad, pero algo dentro de mí me decía que había una razón mucho más grande detrás de la negativa de mi marido a regresar. Y cuando finalmente descubrí qué era lo que lo retenía en los Estados Unidos, sentí que los 6 años que había pasado esperándolo se derrumbaban frente a mis ojos. Vivo en Guanajuato, en la misma casa donde me crié, en la misma calle de tierra donde aprendí a caminar. Durante 6 años esperé a mi marido. 6 años contando los días, creyendo en cada promesa, durmiendo del lado derecho de la cama para que el izquierdo siguiera siendo de él. No sé exactamente en qué momento dejé de ser una mujer casada para convertirme en una mujer que simplemente esperaba. Creo que fue tan gradual que ni me di cuenta. Un día llegaron los años y yo seguía aquí, sola, diciéndoles a mis hijos que su papá volvía pronto. Ernesto se fue cuando yo tenía 35. Los dos teníamos la misma ilusión, que se iría a los Estados Unidos, trabajaría duro 3 o 4 años, juntaría dinero y volvería para que pudiéramos construir algo real. Una casa propia, un negocio pequeño, algo que fuera nuestro. Llevábamos 12 años de casados cuando tomamos esa decisión. No la tomé yo sola ni la tomó él solo. La tomamos juntos, sentados en la mesa de la cocina, con un mapa que alguien le había prestado, y con 2 tazas de café que se enfriaron mientras hablábamos. Recuerdo que esa noche me abracé a él muy fuerte antes de dormir. Le dije que le iba a extrañar. Me dijo que no tardaba, que iba a llamarme todos los días, que me iba a mandar todo lo que pudiera. Y al principio sí lo hizo. Las primeras semanas fueron difíciles, pero también había algo de esperanza. Me llamaba casi todos los días, a veces 2 veces. Me contaba cómo era el lugar donde vivía, una casa compartida con otros hombres del estado de Michoacán. Me decía que el trabajo en la construcción era duro, pero que el dinero era bueno. Yo le escuchaba con los ojos cerrados, tratando de imaginarlo ahí, tratando de sentirlo cerca aunque hubiera miles de kilómetros entre nosotros. Mis hijos todavía eran chicos. Rodrigo tenía 8 años y Valentina tenía 5. Le preguntaban por su papá todos los días. Valentina a veces agarraba el teléfono y lo besaba en la pantalla cuando veía la foto de Ernesto. Eso me partía el corazón, pero también me daba fuerzas. Yo me decía, esto es temporal, esto va a valer la pena. Estamos haciendo algo por el futuro de esta familia. Pero el primer año se convirtió en 2, y los 2 en 3. Siempre había una razón, que el trabajo estaba flojo y convenía esperar a que mejorara, que tuvo un gasto inesperado y había que reponer lo perdido, que si se iba ahora, perdía el puesto y tendría que empezar de cero. Yo escuchaba y asentía y decía que estaba bien, que lo entendía, que esperábamos un poco más, porque lo amaba, y porque había aprendido desde chica que amar a alguien significa aguantar, significa ser fuerte, significa no quejarse demasiado para no parecer egoísta. Mi suegra me visitaba seguido, una mujer seria, de pocas palabras, que me miraba de una manera que yo no sabía si era compasión o desconfianza. A veces me decía cosas como, hay que tener paciencia, o los hombres allá afuera cambian. Yo no entendía bien qué quería decirme con eso. Pensaba que era su forma de prepararme para la distancia, para los años difíciles. Ahora creo que ella sabía algo que yo no sabía todavía. En esos años aprendí a hacer todo sola, a pagar los recibos,
a hablar con los maestros de los niños, a arreglar la llave que goteaba, a tomar decisiones que antes tomábamos juntos. Me fui volviendo una persona diferente sin darme cuenta, más callada, más cansada, con una tristeza que no era tristeza de llorar, sino esa tristeza sorda que se instala en el cuerpo y ya no se va. Trabajaba limpiando casas 3 días a la semana y los otros días me quedaba en la mía. Ernesto mandaba dinero, eso era cierto. No mucho, pero mandaba. Pagábamos la renta, comíamos, los niños iban a la escuela. Había meses en que el dinero alcanzaba justo y meses en que tenía que pedirle a mi mamá que nos ayudara con algo. Eso me daba mucha vergüenza, mucha, porque yo pensaba que la gente me miraba y pensaba que mi marido nos había abandonado. Yo salía a la calle con la cabeza en alto, diciéndome que no, que Ernesto volvía, que todo esto era temporal. Me aferraba a esa palabra, temporal. Había conversaciones que me sostenían. Una vez, por videollamada, me mostró un catálogo de materiales de construcción. Me dijo: «Mira, Gracie, estoy viendo precios de bloc, de varilla. Ya casi juntamos para empezar la casa». Ese casi lo guardé como si fuera oro. Lo repetí en mi cabeza durante semanas. Ya casi. Pero el casi nunca llegaba. Al 4.º año empecé a notar cosas pequeñas, cosas que solas no significaban nada, pero que juntas me empezaban a hacer ruido. Que cuando le llamaba en las noches, a veces tardaba mucho en contestar, que cuando contestaba se escuchaba como si estuviera afuera, con ruido de fondo, y cambiaba de lugar para hablar, que las videollamadas que antes hacíamos casi a diario se fueron haciendo más cortas, más raras, con más pretextos, que cuando los niños le preguntaban cuándo volvía, él cambiaba el tema rápido, con una risa que sonaba hueca. Yo callaba esas dudas. Las metía adentro y las tapaba con trabajo, con los niños, con la rutina. Rodrigo ya tenía 12 años y había empezado a hacer preguntas que yo no sabía cómo responder. Una tarde llegó de la escuela con la cara seria y me dijo: «Mamá, ¿por qué mi papá nunca viene?». Le dije lo de siempre, que estaba trabajando, que pronto, que era por nosotros. Mi hijo me miró con unos ojos que no eran de niño y me dijo: «Ya no le creo, mamá», y se fue a su cuarto. Me senté en la silla de la cocina y me quedé un rato sin moverme. Esa noche, cuando todos dormían, le escribí a Ernesto. Le dije que los niños lo necesitaban, que yo lo necesitaba, que ya eran 4 años y que necesitaba saber cuándo volvía de verdad, con una fecha, con un plan concreto. Me respondió al día siguiente. Decía que lo entendía, que estaba en eso, que pronto hablábamos con calma. Pronto, siempre pronto. No supe entonces que ese pronto era otra mentira más. No supe que mientras yo dormía esperándolo, del otro lado de la frontera ya había otra vida, otra mujer, otro hogar. No lo supe todavía, pero algo dentro de mí ya estaba empezando a sospechar. Y esa sospecha, aunque la quería callar, ya no se dejaba. Hay un momento en que el corazón sabe antes que la cabeza. No lo puedes explicar bien. No es un pensamiento claro. No es una prueba. No es nada que puedas mostrarle a alguien y decir: «Mira, aquí está». Es más bien una sensación que se te mete en el pecho y no se va. Como cuando sabes que algo huele mal, aunque no veas nada podrido. Yo empecé a sentir eso a principios del 5.º año. No fue por una sola cosa. Fue por muchas cosas chiquitas que se fueron acumulando sin que yo quisiera verlas. Ernesto había cambiado su forma de hablar conmigo. No de golpe, no de manera obvia, sino poco a poco, como cuando el agua va desgastando una piedra y un día la volteas y ya no tiene la misma forma de antes. Antes, cuando llamaba, me preguntaba por mí, cómo estaba yo, qué había hecho, cómo me sentía. Esas preguntas habían desaparecido casi sin que me diera cuenta. Ahora preguntaba por los niños, rápido, y luego decía que estaba cansado o que tenía que levantarse temprano. Las llamadas duraban 10 minutos, a veces menos. Una noche mientras hablábamos escuché algo. No supe bien qué era. Una voz, creo. O quizás una risa, muy al fondo, casi apagada. Le pregunté que quién estaba ahí. Me dijo que el televisor, que tenía la tele prendida. Le creí, o me hice que le creía, que no es lo mismo. Fue en esas semanas cuando empecé a dormir mal. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado sin saber por qué. Me quedaba viendo el techo y pensaba cosas que de día me daba miedo pensar. Me preguntaba qué estaba haciendo en este momento, con quién, dónde, y luego me regañaba a mí misma.
Le decía a mi cabeza que parara, que estaba siendo injusta, que Ernesto era un buen hombre, que estaba trabajando por nosotros, que la distancia nomás nos estaba desgastando, pero que eso tenía solución. Una mañana, mientras los niños desayunaban, me llegó un mensaje al teléfono. Era un número que no tenía guardado, con clave de Estados Unidos. El mensaje decía solamente: ¿eres la esposa de Ernesto Villanueva? Me quedé helada. Lo leí 3 veces, 4. Me temblaron las manos. Valentina me estaba hablando desde la mesa, diciéndome algo de la escuela, y yo no la escuchaba. Tenía los ojos clavados en esas 6 palabras en la pantalla. Respondí que sí, que yo era. La persona del otro lado tardó un rato en contestar. Cuando lo hizo, dijo: necesito hablar contigo, pero no sé si debo. Y luego no escribió más. Esperé todo ese día. Nada. Le escribí en la tarde. Le pregunté quién era, qué quería decirme. No hubo respuesta. El número quedó en silencio. Esa noche no dormí nada. Al día siguiente llamé a Ernesto. Le pregunté si había algo que quisiera decirme. Me preguntó que por qué le preguntaba eso. Le dije que no más, que sentía que estábamos distantes. Me dijo que era el trabajo, que estaba muy cargado, que no me preocupara, que me quería, que pronto hablábamos con calma. Esa palabra otra vez. Pronto. Colgué el teléfono y me senté en el piso de la cocina, literalmente en el piso, con la espalda en la pared y las rodillas al pecho. Así estuve un rato largo, sin llorar, sin pensar claro, nomás sintiendo ese peso en el pecho que ya no me dejaba respirar bien. Pasaron 3 días, y entonces llegó la foto. No me la mandaron a mí, la vi por accidente, o quizás no fue accidente, quizás alguien la puso donde yo la pudiera ver. Ernesto tenía una cuenta en Facebook que usaba poco. No publicaba casi nada. Nomás de vez en cuando una foto del trabajo, una imagen de esas motivacionales que comparte la gente. Yo la había checado algunas veces, pero nunca había visto nada raro. Esa tarde entré por alguna razón que no recuerdo. Y ahí estaba. Era una foto que alguien más había subido y en la que lo habían etiquetado. Una reunión parecía. Gente alrededor de una mesa, comida, vasos. Y Ernesto ahí en el centro, sonriendo. Con una sonrisa que yo no le había visto en años. Una sonrisa de alguien que está cómodo, que está en casa, que está feliz. Y a su lado había una mujer. No estaban abrazados, no se estaban besando. Solo estaban sentados juntos, pero había algo en la manera en que él estaba inclinado hacia ella. Algo en cómo ella tenía la mano cerca de la de él sobre la mesa. Algo en la naturalidad de todo que me revolvió el estómago. La miré mucho tiempo. Era morena, de mi edad más o menos, con el cabello negro recogido. Tenía una sonrisa tranquila, una sonrisa de alguien que no tiene nada que esconder, de alguien que no sabe que hay una mujer del otro lado de la frontera mirándola con las manos heladas. Busqué su nombre en los comentarios de la foto. Alguien le había escrito algo y la había etiquetado. Se llamaba Sandra. Fui directo a su perfil. Era una cuenta abierta. Tenía fotos de su vida cotidiana, de comida, de paisajes, de gente que no conocía. Fui pasando las fotos una por una, despacio, sin querer encontrar nada y al mismo tiempo sin poder parar. Y entonces la vi. Era una foto de hacía como 2 meses. Sandra y Ernesto en lo que parecía un parque. Los dos de pie, los dos sonriendo. Él tenía el brazo sobre los hombros de ella. No como amigos, como pareja. Como 2 personas que llevan tiempo juntas y que están acostumbradas a estar así, cuerpo con cuerpo, sin pensarlo. El pie de foto decía algo en inglés que no entendí del todo, pero había un corazón pequeño, rojo, al final. Puse el teléfono en la mesa. Me levanté, fui al baño. Abrí la llave del agua fría y metí las manos. Me quedé así un momento, con el agua corriéndome entre los dedos, mirando el lavabo sin ver nada. No lloré. Todavía no. Creo que cuando el golpe es muy grande, el cuerpo no sabe qué hacer primero y entonces no hace nada. Se queda quieto, se desconecta. Volví a la mesa, agarré el teléfono, entré otra vez al perfil de Sandra. Seguí viendo fotos, busqué más, fui hacia atrás en el tiempo, y lo que encontré me fue deshaciendo por dentro, imagen por imagen, mes por mes. Habían estado en una feria, en una playa, en lo que parecía ser un departamento, con muebles que yo no conocía, con una cocina que no era mía. Había fotos de hace 1 año, de hace 1 año y medio, de hace 2 años. Mientras yo aquí le mandaba mensajes de buenos días,
mientras le guardaba a su lado de la cama, mientras le decía a mis hijos que su papá volvía pronto. 2 años. Me pregunté si él sabía que esas fotos estaban ahí, si ella las había subido sin avisarle, si él le había pedido que las borrara y ella no había querido. Me pregunté muchas cosas que no tenían respuesta todavía. Esa noche, cuando los niños se durmieron, me senté en la oscuridad de la sala y estuve mucho tiempo sin moverme. Pensé en los 12 años de casados, en la mesa de la cocina donde tomamos la decisión juntos, en el mapa que alguien le había prestado, en las 2 tazas de café que se enfriaron. Pensé en cada pronto que me había dicho, en cada ya casi, en cada vez que me dijo que me extrañaba, que me quería, que estaba trabajando por nosotros, y yo le había creído. Le había creído todo, porque era mi marido, porque lo amaba, porque no me había dado ninguna razón real para dudar, o porque yo había elegido no ver las razones que sí estaban ahí. No supe esa noche qué iba a hacer. No tenía plan, no tenía fuerzas, solo tenía esa imagen en la cabeza. Ernesto con el brazo sobre los hombros de Sandra, sonriendo con esa sonrisa que yo no le había visto en años, y un corazón rojo pequeño al final de un pie de foto. Hay cosas que cuando las sabes ya no puedes no saberlas. No puedes regresar al momento de antes. No puedes cerrar los ojos y volver a ser la persona que no sabía. Y eso, a veces, es lo más cruel de todo. No la traición en sí, sino que ya no tiene remedio. Ya no hay forma de deshacer lo que se vio. Pasé 3 días sin decirle nada a Ernesto. 3 días viviendo en la misma rutina de siempre, levantando a los niños, preparando el desayuno, llevando a Valentina a la escuela, recogiendo a Rodrigo. 3 días sonriendo cuando tenía que sonreír y respondiendo preguntas y haciendo la cena y doblando ropa. 3 días cargando algo adentro que pesaba tanto que a veces sentía que me iba a doblar. Ernesto me llamó 2 veces en esos días. Contesté. Hablé normal. Le pregunté por su trabajo y él me preguntó por los niños. Ninguno de los dos dijo nada importante. Yo escuchaba su voz y pensaba, ¿cuándo aprendiste a mentir tan bien? ¿O siempre supiste y yo nunca me di cuenta? La noche del 3er día no pude dormir nada. Me quedé en la cama mirando el techo hasta que empezó a aclarar afuera. Y cuando vi que ya había luz por la ventana, tomé el teléfono y le escribí un mensaje, corto, sin adornos. Le dije que necesitábamos hablar, que era importante, que me llamara cuando pudiera. Me llamó a los 40 minutos. Recuerdo que estaba sentada en la silla de la cocina con una taza de café entre las manos. El café ya estaba frío para cuando llegó la llamada, pero yo no había tomado ni un sorbo. Solo lo sostenía para tener algo que hacer con las manos. Contesté. Dije, bueno. Él preguntó qué pasaba, que sonaba seria, y yo le pregunté quién era Sandra. Hubo un silencio. No fue un silencio largo. Fueron quizás 4 o 5 segundos. Pero en esos segundos yo escuché todo. Escuché el momento exacto en que supo que ya sabía. Escuché cómo el mundo se reacomodaba entre los dos, cómo algo que había estado sostenido con mentiras se empezaba a caer. Me dijo que Sandra era una compañera de trabajo. Le dije que había visto las fotos. Otro silencio. Le dije que había visto las fotos de hace 2 años, de la feria, del departamento, de todos lados. Le dije que vi cómo él la miraba. Le dije que vi el corazón al final del pie de foto. Y entonces me dijo que lo dejara explicarse. Me explicó. Sí. Habló durante mucho tiempo. Yo escuchaba sin interrumpir, con la taza fría entre las manos, mirando la pared de la cocina. Me dijo que se habían conocido hace 3 años, que al principio era solo una amistad, que las cosas se habían ido dando solas, sin que él lo planeara, que no había querido hacerme daño, que lo había puesto en una situación muy difícil, que no sabía cómo decirme. No sabía cómo decirme. 6 años. 6 años esperándolo. Y él no sabía cómo decirme. Le pregunté si la quería. Tardó en responder. Eso ya era una respuesta. Dijo que sí. Le pregunté si por eso no quería volver. Dijo que las cosas eran complicadas, que tenía una vida allá, que no sabía qué hacer, que me lo iba a decir, que solo necesitaba tiempo para encontrar la manera. Tiempo, más tiempo, siempre más tiempo. No grité. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. No grité, no lloré, no insulté, solo estuve callada un momento y luego le dije que entendía. Que gracias por decirme la verdad aunque hubiera tardado tanto. Y colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa.
Me quedé sentada ahí hasta que escuché que Valentina se despertaba en su cuarto. Me limpié la cara aunque no había llorado todavía. Me levanté, fui a prepararle el desayuno. La peiné, le até las agujetas, la llevé a la escuela, y de regreso, a mitad de la calle, parada en la banqueta, me vino el llanto. No fue un llanto bonito ni ordenado. Fue de esos llantos feos que salen del fondo, que hacen ruido, que te doblan. Me apoyé en una pared y lloré sola en esa calle durante no sé cuánto tiempo. Pasó una señora mayor y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que era el frío. Me miró con una cara que decía que no me creía, pero siguió su camino y me lo agradeció. Esa tarde llegué a casa de mi mamá. No le conté todo de golpe. No sabía ni por dónde empezar. Me senté en su sala y le dije que Ernesto tenía a otra mujer. No más eso. Mi mamá no dijo nada por un momento. Luego se levantó, fue a la cocina y regresó con 2 vasos de agua. Me puso uno enfrente y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. No me dijo que me lo había dicho. No me dijo que algo sospechaba. No me dio consejos ni me llenó de preguntas. Solo se quedó ahí, con mi mano entre las suyas, en silencio. Y eso fue lo más amoroso que alguien me ha dado en mucho tiempo. Lloré otra vez, ahora con ella. Y mientras lloraba, pensé en todas las cosas que había creído, en los planes que había hecho, en las veces que había defendido a Ernesto frente a la gente que preguntaba cuándo volvía, en las veces que les había dicho a mis hijos que su papá los quería, que estaba trabajando por ellos, que pronto estarían juntos. Pronto. Esa palabra me iba a perseguir mucho tiempo. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Ernesto me llamó varias veces. Unas veces contesté y otras no. Cuando contestaba, él hablaba como si todavía hubiera algo que arreglar, como si esto fuera un problema que tenía solución si encontrábamos las palabras correctas. Me decía que no quería perder a su familia, que a mí también me quería, que estaba confundido. Yo pensaba, llevas 3 años con esa mujer y dices que estás confundido. Yo pasé 6 años esperándote y jamás dudé. Jamás miré a otro lado. Jamás me pregunté si había algo mejor, porque estaba casada, y eso para mí significaba algo real, algo serio, algo que se cuida. Una noche, Rodrigo me encontró llorando en la cocina. Tenía 13 años ya. Se sentó a mi lado sin decir nada. Después de un rato, me preguntó si era por su papá. Le dije que sí. Me preguntó si iban a divorciarse. Le dije que no sabía todavía. Me dijo, «Está bien, mamá, tú decides», y me abrazó. Mi hijo de 13 años me dijo que yo decidía, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que no estaba completamente sola, que tenía a mis hijos, que eran reales, que estaban aquí, que me veían y me conocían de verdad. No como Ernesto, que llevaba años mirando hacia otro lado. Fue en esa semana cuando llegó el mensaje que había estado esperando desde aquel número desconocido. La misma persona que me había escrito antes. Esta vez fue más directa. Me dijo que era amiga de Sandra, que Sandra no sabía que me estaba escribiendo, que lo hacía porque pensaba que yo merecía saber la verdad completa. Le pregunté qué era la verdad completa. Me dijo que Sandra y Ernesto llevaban 3 años juntos, pero que en los últimos meses habían estado hablando de casarse, que Sandra pensaba que Ernesto estaba en proceso de divorciarse de mí, que él le había dicho que el divorcio estaba casi listo, que solo faltaban unos papeles. Papeles. El mismo cuento que me había dado a mí cuando le preguntaba por qué no volvía, que los papeles, que los trámites, que las cosas de allá eran complicadas. Me quedé mirando esa conversación en la pantalla durante mucho tiempo. Pensé en Sandra. Pensé que ella tampoco sabía la verdad completa, que a ella también le había mentido, que éramos 2 mujeres engañadas por el mismo hombre que a las 2 nos había dicho lo que quería escuchar. No sentí odio hacia ella. Eso me sorprendió. Tal vez debería haberlo sentido, pero no. Sentí algo más parecido a la tristeza, a esa tristeza que se siente cuando te das cuenta de que el problema nunca fuiste tú, nunca fue ella. El problema tenía nombre y apellido, y vivía en un departamento en los Estados Unidos, pensando que podía seguir manejando 2 vidas al mismo tiempo. Esa noche, después de que los niños se durmieron, saqué una libreta y empecé a escribir. No sé bien por qué lo hice. No era un diario, no tenía costumbre de escribir, pero necesitaba poner afuera lo que tenía adentro, porque si no, se me iba a quedar atorado para siempre.
Escribí sobre los 6 años, sobre las llamadas, sobre los pronto y los ya casi, sobre las noches sola, sobre las veces que les expliqué a mis hijos que su papá los quería aunque no estuviera, sobre el mapa en la mesa de la cocina y las 2 tazas de café frías. Escribí mucho rato. Cuando terminé me dolía la mano y había llenado como 8 páginas. Cerré la libreta, me fui a dormir y por primera vez en muchos meses dormí de un tirón hasta que amaneció. Dicen que el momento más difícil no es cuando te enteras de la traición. Dicen que el momento más difícil es el que viene después, cuando ya sabes todo y tienes que decidir qué haces con eso. Porque enterarte es algo que te pasa. Decidir es algo que tienes que hacer tú, con todo el peso encima, con los hijos mirándote, con la vida entera esperando a ver para dónde te mueves. Yo tardé 2 semanas en tomar la decisión, no porque dudara de lo que quería hacer. En el fondo lo sabía desde el momento en que Ernesto me confirmó lo de Sandra. Lo sabía desde antes. Creo, desde esa noche en que Rodrigo me abrazó en la cocina y me dijo que yo decidía. Pero necesitaba tiempo para que la decisión se asentara, para que dejara de ser solo un pensamiento y se convirtiera en algo real, en algo que pudiera sostener cuando las cosas se pusieran difíciles, porque sabía que se iban a poner difíciles. Una tarde llamé a Ernesto. Esta vez fui yo quien lo llamó. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando. Le dije que quería hablar con calma, sin gritos, sin reproches. Me dijo que él también. Respiré. Le dije que quería el divorcio. Hubo un silencio. Luego me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Me preguntó si no podíamos intentarlo, si no podíamos darnos una oportunidad. Le pregunté de cuál oportunidad me estaba hablando, si de la misma que me había dado los últimos 6 años. No respondió eso. Le dije que entendía que su vida había cambiado, que la mía también había cambiado, aunque de una manera muy diferente a la suya, que no lo odiaba, que no quería pelearme, pero que necesitaba que esto fuera legal, que necesitaba que los niños tuvieran claridad, que necesitaba yo misma tener claridad para poder seguir adelante. Me dijo que lo pensaría. Le dije que no le estaba pidiendo que lo pensara. Le estaba diciendo cómo iban a ser las cosas. Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que hablé así, sin pedir permiso, sin suavizar las palabras para que no molestaran, sin pensar primero en cómo se iba a sentir él. Colgué y me quedé sentada un momento. No sentí alivio todavía, sentí vértigo, como cuando estás en la orilla de algo alto y das el primer paso y ya no hay forma de devolverse. Lo que vino después no fue rápido ni fácil. Nunca lo es. Hubo llamadas de su familia. Su mamá me llamó un día para decirme que pensara bien lo que iba a hacer, que el divorcio era algo muy serio, que los niños necesitaban un padre. Le dije que los niños llevaban 6 años sin un padre presente y que eso no había sido decisión mía. No me respondió nada. Creo que en el fondo sabía que tenía razón. Hubo gente en el pueblo que opinó sin que nadie le pidiera opinión, que si yo debía haber estado más pendiente, que si las mujeres que dejan ir a sus maridos se arriesgan a perderlos, que si uno nunca sabe lo que pasa lejos. Yo escuchaba y no respondía. Aprendí en esas semanas que hay palabras que no merecen respuesta, que contestarlas es regalarles un peso que no te pertenece. Mi mamá fue mi roca. Estuvo conmigo en cada momento difícil, sin exigirme que estuviera bien cuando no lo estaba, sin llenarme de consejos que no había pedido. Solo estaba. Y a veces, estar es todo. Rodrigo y Valentina se enteraron de a poco. No les conté todo de una vez, porque no era necesario. Les dije que su papá y yo habíamos decidido separarnos, que eso no significaba que ellos perdían a su papá, que Ernesto lo seguía queriendo aunque las cosas entre nosotros hubieran cambiado. Rodrigo asintió con esa seriedad suya que a veces me parte el corazón porque es demasiado madura para su edad. Valentina lloró un rato y luego me preguntó si podía llamarle a su papá. Le dije que claro. Lo llamó esa misma tarde. Yo me fui a otro cuarto para no escuchar. Me senté en el piso con la espalda en la pared y esperé. Cuando Valentina terminó de hablar, entró al cuarto donde yo estaba. Se sentó a mi lado y me dijo: «Papá dice que nos va a venir a ver». Le dije que qué bueno. Me recargué su cabecita en el hombro y estuvimos un rato así, calladas. Eso fue hace casi 2 años. Ernesto cumplió. Vino a ver a los niños unos meses después. Fue una visita corta, incómoda, llena de silencios que ninguno de los dos sabía cómo llenar.
Lo vi bajar del taxi frente a la casa y pensé que se veía diferente, más delgado quizás. O quizás era yo la que lo veía diferente porque ya no lo miraba con los mismos ojos. Lo saludé en la puerta, le abrí la casa para que entrara a ver a sus hijos y me fui a casa de mi mamá para darles espacio. No lloré ese día. Eso me sorprendió también. El divorcio tardó casi un año en quedar listo por los trámites de los dos países. Fue agotador en los papeles, pero fue necesario. El día que firmé los últimos documentos, me fui sola a tomar un café a una cafetería que está a 2 cuadras de la notaría. Me senté junto a la ventana. Pedí un café con leche y una pieza de pan, y me quedé mirando la calle un rato largo. No sé lo que esperaba sentir. Tal vez pensé que iba a llorar, o que iba a sentir ese alivio enorme que se supone que sientes cuando algo difícil termina. Pero lo que sentí fue más tranquilo que eso. Fue como cuando termina una tormenta larga y sale el sol, y el aire huele diferente. No es alegría exactamente, es más bien un silencio que por fin se siente limpio. Hoy mi vida es diferente a la que imaginé que tendría a los 41 años. No tengo casa propia todavía, aunque estoy juntando de a poco. Sigo limpiando casas 3 días a la semana, pero ahora también ayudo en una tienda de telas 2 días más, y eso me da un poco más de aire. Rodrigo tiene 15 años, y el mes pasado sacó el mejor promedio de su salón. Me lo dijo con una calma que me hizo reír, como si fuera algo obvio, como si no hubiera ninguna duda de que eso iba a pasar. Valentina tiene 12 y está en la escolta de la escuela. Y cuando la veo desfilar con esa postura derecha y esa seriedad en la cara, me dan ganas de llorar de orgullo, de ese orgullo que llena el pecho, y no cabe. Ernesto viene a ver a los niños cada varios meses. Las cosas entre nosotros son civiles. No somos amigos, pero tampoco hay guerra. Hay una distancia respetuosa que los dos hemos aprendido a sostener por el bien de ellos. No sé qué pasó con Sandra. No pregunté y él no dijo. No me importa de la manera que me hubiera importado antes. Lo que pasó entre ellos ya no es asunto mío. Lo que sí pienso, a veces, es en esa versión de mí que estuvo 6 años esperando. La pienso con mucha ternura, con mucha compasión, porque no era tonta, no era ciega. Era una mujer que amaba a su marido y que había decidido confiar. Y confiar no es una debilidad, aunque a veces duela como si lo fuera. Lo que aprendí, lo que me llevó más tiempo a aprender, fue que yo no fui responsable de su traición. Me lo tuve que decir muchas veces, porque hay una voz adentro, muy callada pero muy terca, que te pregunta si hiciste algo mal, si pudiste haber hecho algo diferente, si de alguna manera fue tu culpa. Esa voz miente, y hay que aprender a no escucharla. Me acuerdo de aquella noche en la mesa de la cocina con el mapa y las 2 tazas de café. Me acuerdo de lo que sentí cuando lo abracé antes de dormir. Era un amor real lo que sentía. Era genuino. Eso no me lo quita nadie. Que él haya elegido otra cosa no borra lo que yo sentí ni lo que hice durante todos esos años. No borra las noches que aguanté sola ni el esfuerzo que hice para que mis hijos estuvieran bien. Eso sigue siendo mío. Hace unos meses, una vecina me preguntó si no sentía coraje, si no me daban ganas de que a Ernesto le fuera mal, de que las cosas se le complicaran, de que pagara de alguna manera todo el tiempo que me hizo perder. Le dije que no. Me miró como si no le creyera, pero era verdad. El coraje lo tuve, sí. Lo tuve mucho y muy adentro durante un buen tiempo. Pero el coraje que se queda mucho tiempo en el cuerpo te va gastando, te va comiendo por dentro, te roba energía que necesitas para otras cosas. Y yo necesitaba esa energía para mis hijos, para mi trabajo, para reconstruir algo que valiera la pena. Soltar no es perdonar en el sentido de decir que estuvo bien lo que hizo. Soltar es decidir que eso ya no va a seguir ocupando espacio en ti, que tiene su lugar en el pasado y ahí se queda. No sé qué viene para mí. No tengo un plan perfecto, ni una certeza grande. Sé que voy a seguir trabajando, que voy a seguir cuidando a mis hijos, que poco a poco las cosas van a ir acomodándose. Sé que hay días buenos y días en que el cansancio pesa más. Sé que a veces en las noches extraño tener a alguien, no necesariamente a Ernesto, sino simplemente a alguien que esté ahí, que pregunte cómo me fue, que comparta el silencio. Pero también sé algo que antes no sabía, que soy capaz de estar bien sola, que no me rompí, que pasé por algo que hubiera podido deshacerme y no me deshizo, que aquí sigo, en pie, en esta misma casa donde me crié, en esta misma calle de tierra donde aprendí a caminar, y eso, hoy, me parece suficiente.
Me parece más que suficiente.